considero que está todavía un poquito amplio, en el sentido que al final de cuentas tú lo que estás hablando es de tu propio proceso y el aprendizaje de los alumnos, ¿no? Ese es el proceso. Enseñanza-aprendizaje es tu función y la función que tienen los alumnos en el proceso de aprender, y va a ser bajo la modalidad de B-Learning, ¿no? En eso no hay ningún problema. Te voy a sugerir en un momento dado que tú pudieras, por ejemplo, cuando hablas de el área de ciencias experimentales en la asignatura Física 2, ¿qué tipo de competencias te gustaría realmente perfeccionar? Es decir, ¿qué es lo que te gustaría desarrollar dentro de ese perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje? Que te pudiera llevar hacia el desarrollo de cierta competencia, para que en vez de hablar del perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, tú hablaras del desarrollo de la competencia X, por decirlo así, a través de la modalidad B-Learning en la educación media superior de adultos en el área de ciencias experimentales. No sé si me explica en este sentido. Quitarle el carácter genérico del título de perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje para orientarlo al desarrollo de una competencia en el área de las ciencias experimentales. Y el perfeccionamiento se va a dar de manera natural en la medida que tú vas a transformar la forma de desarrollar los contenidos, la forma de orientar los aprendizajes a través de la tecnología, y se va a dar por sí mismo el perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero como proyecto de investigación tú vas a buscar la manera de desarrollar una competencia específica y vas a validar de manera más concreta en qué medida la modalidad B-Learning realmente te está favoreciendo el desarrollo de esa competencia. Con eso le damos un carácter más específico a tu trabajo de investigación para que no me quede así perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿En qué medida el perfeccionamiento? Desde la planeación, desde la aplicación, desde los fundamentos teóricos, desde la epistemología. Me queda muy abierto desde una perspectiva personal. No sé si tengas algún comentario. No, correcto, doctor. Muy bien. Muy bien. Sí, para buscar que haya una precisión dentro de la investigación en una competencia que tú determines que es más problemática y que te va a permitir desarrollarlo la modalidad de e-learning, ¿sí? Si eres tan amable, ponme la diapositiva del cuadro de congruencia, ¿sí? Por favor. Allí. Aunque estoy haciendo un esfuerzo porque me parece muy pequeña, vamos a ver si lo puedo... Ah, sí, gracias. Mira, cuando estamos hablando de las preguntas, los objetivos y la hipótesis general, los autores en metodología la consideran como los elementos básicos. Algunos dicen que la hipótesis es el centro de la investigación. Desde un enfoque cuantitativo, los que manejan a la hipótesis como centro de investigación es lo más importante. Desde una perspectiva cualitativa, y en la que yo estoy de acuerdo, es que la pregunta es el centro de la investigación, porque de ahí se deriva el objetivo y la hipótesis tiende a responder a la pregunta. Entonces, desde esa perspectiva, la pregunta es básica. Entonces, tenemos que tener claridad qué preguntar y a dónde me lleva la pregunta, qué orientación, porque estas preguntas se constituyen como preguntas científicas, es decir, que a través de las preguntas yo debo de encontrar un conocimiento nuevo, un conocimiento que no me lo da la bibliografía ni las investigaciones anteriores, sino que debe ser resultado de mi propia investigación. Entonces, cuando tú preguntas cómo integrar a los contenidos de la asignatura Física 2 del área de ciencias experimentales, etcétera, etcétera, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la modalidad B-Learning, dices, ¿cómo integrar a los contenidos? Yo digo que incluso ahí está mal el hecho de que tú digas cómo integrar a los contenidos, sino sería cómo integrar los contenidos de las asignaturas al proceso de enseñanza-aprendizaje en la modalidad B-Learning, ¿no? Porque ya me da otra idea. Pero aún así, yo te voy a invitar a que reflexiones sobre la pregunta. Cuando tú dices cómo integrar los contenidos, necesariamente desde la perspectiva de tu intervención, ya que tú mencionaste el método de investigación-acción, cuando tú ya estás pensando en elaborar la propuesta o cuando tú tienes ya la intención de transformar esos contenidos, necesariamente tú ya sabes cómo integrarlos.
O sea, no es una pregunta que se va a responder a través de la investigación, sino más bien se constituye como una reflexión personal en donde tú vas a poder construir tu propuesta de intervención pedagógica, ¿sí? Entonces, más que integrar los contenidos, la pregunta principal que yo, por ejemplo, me haría es, ¿en qué medida, verdad, la modalidad B-Learning como estrategia en el proceso de enseñanza-aprendizaje favorece el desarrollo de los contenidos de la asignatura de física en el área de ciencias experimentales? O, si hablamos de competencias, ¿en qué medida favorece la competencia X, la que determines tú, en el área de ciencias experimentales? Entonces, eso es algo que desconozco. Yo lo que quiero es ver, porque tú incluso por aquí lo ves en uno de los objetivos, en el primero específico, determinar la efectividad de la modalidad. Entonces, yo lo que quiero saber es en qué medida la modalidad B-Learning es la que me está favoreciendo el desarrollo de ciertas competencias, y no el pensar en cómo integrar los contenidos, porque eso, el cómo integrar los contenidos, es una tarea que tú tienes para desarrollar y diseñar tu propuesta de intervención. ¿Sí me explico en ese sentido? Sí, entonces, cuando hablamos de preguntas, tiene que ser en función de lo que yo quiero lograr, de lo que quiero encontrar a partir de tu propuesta. Tu propuesta de intervención es el centro de tu tarea. Y por eso nos vamos al objetivo. Fíjate bien el análisis del objetivo. Tu objetivo no es diseñar una propuesta curricular. O sea, ese objetivo está en el plano de, por ejemplo, como ahora, cuando le están pidiendo envíenos el proyecto, envíen las diapositivas. Ese es un objetivo que tú tienes como parte del proceso de tu formación, diseñar la propuesta. Pero aquí el objetivo de investigación tiene que estar en función de lo que tú pretendes lograr con el diseño de esa propuesta. Y si tú lo ves, fíjate, te lo voy a leer así un poquito para ver dónde puede estar el objetivo. Diseñar una propuesta curricular para la integración de los contenidos de la asignatura de Física 2 del área de ciencias experimentales del sistema semiescolarizado en la plataforma Moodle, con vista a perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Fíjate bien, ahí tú ya estás señalando, así cuando dices con vista a, es como dijeras, con el propósito de perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿A través de qué? De la modalidad B-Learning con adultos trabajadores o amas de casa. Fíjate cómo tú estás estableciendo allí el objetivo a lograr. ¿Qué es lo que quieres tú hacer con esto? Perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque tú lo estás estableciendo desde el título, ¿sí? Y para lograr eso, tú lo que vas a hacer, ¿qué es? Diseñar, implementar y evaluar una propuesta curricular, que es lo que tú vas a proponer con el uso de la plataforma, con el uso de la modalidad B-Learning, para poder determinar de qué manera se fortaleció ese proceso de enseñanza-aprendizaje o de qué manera se desarrolló la competencia que te estoy sugiriendo que pudieras tomar como competencia relevante que determine u oriente el objeto de estudio de tu trabajo. No sé, en este sentido, si queda claro. Fíjate bien, diseñar es una acción, ¿sí? Es como, es la parte necesaria de tu trabajo. Si tú no tienes el diseño de la propuesta, pues no avanza la investigación, ¿sí? Entonces, cuando yo te hablo del objetivo, el objetivo definido como aquello que se espera lograr con tu propuesta de intervención, y entonces lo que tú pretendes es perfeccionar el proceso de enseñanza o desarrollar una competencia a través de la modalidad B-Learning. Entonces, en ese sentido, te voy a pedir que revises al menos ahorita las preguntas, el objetivo general, y pues todavía la hipótesis está en función de la aplicación de la modalidad. Es decir, no hay tanto problema porque está en función de cómo de esta modalidad debe de responder a fortalecer o a perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, la pregunta principal y el objetivo general tendría que ser modificado, porque ese es el centro de la investigación. Si yo te dijera entonces, ¿qué es lo que buscas con tu propuesta de intervención? No, pues perfeccionar. Ok, ese sería el objetivo. Si dices diseñar la propuesta, en cuanto tú termines la propuesta, terminaste ya
o lograste el objetivo, y no, apenas va empezando el proceso de investigación. ¿Sí? Entonces, me gustaría que revisaras así rápidamente, te voy a decir otro. Cuando hablas tú, ¿cuál es el perfil que debe desarrollar el profesor para la impartición de la modalidad B-Learning en la asignatura de Física 2? Mira, no sé si tú, desde que uno maneja y fundamenta la modalidad B-Learning, ya se establece una serie de requerimientos. No sé si a partir de esa situación bibliográfica, ahí se determina el perfil que debe tener cualquier profesor, ¿verdad? Porque eso pudiera ser, por ejemplo, aquí tienen el objetivo definir el perfil docente del profesor en la impartición de la modalidad. No sé si eso ya está establecido dentro de los fundamentos teóricos que tú estás manejando. O sea, tendríamos que revisar, porque tú al momento de definir el perfil ya no es producto de una investigación. Sí, ya se conoce esa respuesta. Sí, así es. Sí, y además hay otro detalle. Si tú vas a definir el perfil del docente, tendría que ser a partir de los resultados, porque al final de cuentas tú eres el docente que va a hacer la intervención, ¿sí? Entonces, a lo mejor tendrías que verificar en un momento dado si el perfil del docente tiene relación con la práctica, algo así, pero no el definir el perfil porque ya está definido, ¿sí? Correcto. Okay. El nivel de pertinencia, pues todavía sí es posible que tú lo determines a partir de la investigación, ¿no? Es decir, si da respuesta a las necesidades del proceso de enseñanza, de los contenidos de los alumnos, pues puede ser, ¿sí? Y lo otro, ¿cuáles son las desventajas? Mira, eso, aunque tú lo tienes como una pregunta, en realidad también en las conclusiones uno establece los logros, ¿verdad? El logro de los objetivos, las conclusiones, y puede manejar ya como parte de las conclusiones las ventajas y las desventajas que tiene la modalidad B-Learning en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí está explícito. En otras queda implícito porque es parte del proceso de la evaluación de tu propuesta de intervención, porque el centro de tu trabajo de investigación es la propuesta de intervención. Y otro elemento último, nada más como observación, aunque quizá ya lo tengas tú, es que cuando elabores tu propuesta de intervención tiene que estar fundamentada en un diagnóstico situacional, ¿no? Me parece que por ahí lo dijiste, a partir de algo sólido, de un estudio previo, para que tú puedas determinar si retomas una competencia, cuál es ese problema en esa competencia, o si tú hablas del proceso de enseñanza-aprendizaje, cuáles serían las áreas de oportunidad que se requieren para fortalecer esas áreas, ¿no? Entonces, es necesario, quizás en la próxima, cuando tú ya estás más cerca de la propuesta de intervención, al menos indiques cómo puedes utilizar un diagnóstico situacional. Por lo demás, considero que es pertinente y congruente con lo que estás estableciendo, aunque me parece, no sé si por último me lleves ahí donde está el marco teórico, porque tal parece que escuché que tú tienes los antecedentes de investigación, ¿verdad? No sé si manejaste perspectivas teóricas, si me puedes llevar al marco teórico, si eres tan amable. Nada más que quedamos. ¿Tiene antecedentes en el marco teórico? ¿Mandé? No alcanzo a moverle aquí no. Porque usted estaba moviendo todo, ¿no? De allí. Bueno, de todas maneras, pero lo que pasa es que no sé si usted los integró o no lo alcancé a visualizarlo, porque usted habló más de los antecedentes, ¿verdad? Y no sé si usted manejó lo que viene siendo, mire, por ejemplo, un marco teórico. Esto que tiene aquí son las perspectivas y usted habló de antecedentes. Estas son unas tesis en las cuales yo busco basarme en la investigación. Ok, sí. Entonces, cuando hablamos de las tesis, estamos hablando de los antecedentes de investigación. Cuando hablamos de las perspectivas teóricas, tiene que ser todas aquellas posiciones o corrientes teóricas que tienen que ver con esto, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de la modalidad de B-Learning, cuando se habla de la tecnología, cuando se habla de la plataforma, pero cuando se describen sus características desde un autor o varios autores, pues estamos en función de la perspectiva teórica.
que además tendríamos que manejar aquí los campos de formación en las ciencias experimentales, tendríamos que estar manejando algunos otros elementos que sirvan de fundamento teórico de su trabajo de investigación. Entonces, a lo mejor es un elemento que estoy seguro que lo va a tener usted en su trabajo en extenso, y aquí no lo priorizó para darle prioridad a lo que vienen siendo los antecedentes, ¿verdad? Así es. Bien, entonces, pues, de mi parte sería todo. Ahí usted con calma ya después revise las observaciones que le estoy haciendo en estos momentos como sugerencias que usted puede consultar si tiene asesor junto con él para ver en qué medida pueden, si lo creen pertinente, fortalecer su proyecto de investigación. Muchas gracias, doctor. Estamos para servirle entonces. Buenas noches y pues hasta la próxima. Buenas noches. Sí, acabo de terminar. Ahí está. ¿Qué es? Ahí es. Ana Lucía. Sí, ahí está Ana Lucía, está a un lado. Perfecto. Pero no sé si usted... Ahí está, pero no tiene... No tiene sonido. Maestra Ana Lucía, ¿nos escucha? Maestra Ana Lucía. Siéntate porque quieres escribir algo. ¿Nos escucha, maestra? No tiene sonido. Hola, maestra. ¿Nos escucha? Hola, maestra Ana Lucía. ¿Nos escucha, maestra Ana Lucía? ¿Salió?